Buenas tardes estudiantes, espero estén muy bien. Bienvenidos a su clase número 4 de sociales. Espero que en la tercera clase les haya ido muy bien, que hayan comprendido el tema y pues presentarles a Manuel, que es quien nos va a estar acompañando hasta la finalización de este semestre. En esta clase vamos a ver tres cosas principales. La primera es el recorrido histórico de 1886 a 1902. La segunda es el comienzo del siglo XX y finalizaremos con la explicación del taller. Entonces, dando inicio, pues vamos a empezar. Después de que se firmó la Constitución de 1886, se hizo un esfuerzo por una firma de un concordato entre el Estado y la Iglesia para lograr tener buenas relaciones. Como ustedes ya tienen conocimiento, y Manuel lo explicó en la anterior sesión, la Constitución del 86 fue escrita a nombre de Dios. Entonces, pues el Estado quería ser más que todo católico y pues no había tenido buenas relaciones con la iglesia, ya que se habían presentado pues gobiernos un poco liberales. Digamos que en este concordato, pues básicamente pues es un acuerdo que se hace entre la iglesia y el Estado, en donde en este ejemplo se liberaron de impuestos a las iglesias y el matrimonio solamente podía ser católico, no podía ser de otras índoles, ni podía ser civil. Entonces tuvieron que hacer pues una serie de ajustes para que las personas después de cierto tiempo se hubieran podido casar por lo civil. Como segundo, se cierra el Banco Nacional en 1894 debido a un escándalo por emisiones ilegales y clandestinas, pero esto se pronosticaba por los malos manejos administrativos. Digamos que pues un banco central es el que se encarga de emitir la moneda, de controlar las tasas de interés, de prestarle dinero a otros bancos. En este caso, pues Colombia no tenía un banco central, sino tenía el Banco Nacional, pero el Banco Nacional estaba muy descentralizado y pues realmente no era que le sirviera mucho a otros bancos ni que emitiera tasas de interés ni nada por el estilo, sino solamente se encargaba pues de hacer como los préstamos, pero pues se vio mal administrada y pues fue por el gobierno también de Rafael Núñez que se incentivó este banco. Y comienza uno de los conflictos armados en Colombia más grandes que ha habido, el cual fue la Guerra de los Mil Días, pues empezó en 1899 y esto no antes de que los liberales años anteriores hayan buscado arreglar el gobierno y pues también se habían presentado conflictos, pero no de la magnitud del que estamos hablando. Básicamente en esto pues hubo una división interna entre conservadores y liberales, como ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, al principio de la independización de América, de la Nueva Granada. Se veía porque, por ejemplo, los colombianos estaban divididos en dos partidos y que de esos dos partidos había otras subdivisiones. Acá pasó completamente igual. Habían unos conservadores que, pues, digamos que sí querían arreglarse con los liberales, pero habían otros que eran, pues, del bando de Rafael Núñez, que sí eran como más extremos y pues no querían agotar ninguna instancia para poder compartir el poder, por ejemplo, con los liberales. Y pues lo mismo pasaba con los liberales. Había unos que eran muy extremos que querían pues con violencia y otros que estaban buscando como las comunicaciones para poder arreglar las cosas de mejor manera. Pero lastimosamente ganó fue la primera, perdón. Entonces pues hubo un conflicto bastante importante que duró 1100 días aproximadamente, pero pues su nombre más famoso pues, es la Guerra de los Mil Días, duró de 1899 a 1902 y acá pues digamos que hay varias cifras que aún no se conocen. Dicen que murieron alrededor de 100.000 colombianos, pero pues aún las cifras no son exactas. Y pues no fue hasta 1902, ya que ya el país estaba en un trauma bastante significativo, no solamente socialmente, sino también económicamente y culturalmente. Y pues ya desde externos también ya estaban ayudando a erradicar este tipo de conflictos y pues empezaron a establecerse como medios de, de conciliación para que los liberales y los conservadores se arreglaran. Y entre unas de las tantas cosas que pidieron los liberales fue la venta de Panamá, ¿no? Que no se vendiera el departamento de Panamá porque pues ya se veía que Estados Unidos estaba metiendo mano para que el canal de Panamá se vendiera, ya que esta es una fuente principal de comercio. Digamos como lo habíamos hablado en clases anteriores, esos son temas geopolíticos que corresponden directamente al desarrollo social que cada país le está dando a sus entornos y que no les importa tener los medios que sean necesarios para poder conseguirlos. Entonces, pues digamos que acá lo que querían era vender Panamá y los liberales dijeron no.
y tuvieron una serie de acuerdos ahí que finalmente pues firmaron y pues se acabó la guerra de los mil días. Digamos que ya pues a comienzos del siglo XX, aparte del cierre de la guerra de los mil días, se da pues una de las cosas más significativas de este periodo, que es la venta de Panamá. Habían liberales y conservadores también del departamento de Panamá que tenían pues ínfulas y también tenían como un espíritu más revolucionario que los demás y querían independizarse de Colombia, lo cual gracias a Estados Unidos lograron. Y pues en 1913 es cuando se da esta separación y se vuelve la República de Panamá y se independiza de la República de Colombia. También aparece pues uno de los presidentes más importantes de la época, que es Rafael Núñez, un general independiente que gana las elecciones y genera reformas económicas en pro de buscar la industrialización del país. Industrialización que, como es de su conocimiento, pues se ha demorado bastante tiempo porque, como les he comentado, Colombia sigue siendo un país netamente agrícola que pues tiene sus connotaciones positivas como negativas. Entre esas que, por ejemplo, el agro, por ejemplo, en estos momentos de virus, pues ha ayudado bastante a que ese sector de la economía especialmente no se caiga y que pues que todos los canales de distribución y los clientes finales pues puedan seguir teniendo alimento, ¿no? Entonces, pues lo que querían en esa época era principalmente pues buscar la manera de industrializar el país, pero pues se dio de forma muy paulatina. Y también pasa algo bastante interesante, y es que Estados Unidos, a través de un funcionario de ese país, pide disculpas a Colombia en 1913 por ayudar a independizar a Panamá. Y pues, ¿por qué esto? Porque ¿qué pasó en 1913 en esa década? Pues la Primera Guerra Mundial. Entonces, los aliados, entonces, pues estaban buscando pues la menor cantidad de enemigos que se pudiera, y por ende, pues también en Estados Unidos se previó lo que se avecinaba, y pues pidió disculpas a Colombia para pues tenerlos en buenos términos y pues que no se vayan a llegar a ningún inconveniente de guerra más adelante. En 1914, el líder indígena Quintín Lame inicia un movimiento que buscaba derechos para los pueblos indígenas colombianos. Digamos que desde acá, pues, como también es de conocimiento de ustedes, de todo lo que se hemos hablado, Colombia es un país netamente diverso, que tiene muchísima población, pues desde que llegaron los españoles, desde que trajeron africanos, pues todo el tema americano que ustedes ya tienen claro. Entonces, pues imagínense la diversidad de etnias que nosotros tenemos. Entonces, pues en pro de eso también los indígenas empezaron a buscar la manera de que se les respetaran los derechos. Y pues digamos que a la fecha no se ha logrado mucho. Digamos que tienen una curul en el Congreso, pero pues estos cambios no han sido muy significativos. Y cabe la pena recargar que al indígena Quintín Lame lo detuvieron unos años después y pues lo mandaron preso. En 1921 Colombia reconoce como independiente a la República de Panamá. Entonces pues se arreglaron ya los problemas porque pues claramente esta independización le traía muchas cargas impositivas a Colombia. Digamos que el canal de Panamá es una fuente de comercio bastante amplia y pues es la entrada de la parte norte del continente. Por lo tanto, pues era de vital importancia para el desarrollo económico de Colombia. Eh, en 1928 sucede la masacre de las Bananeras, en donde mueren cerca de 1.000 personas, entre hombres, mujeres y niños, a manos del Ejército Nacional. Acá lo que pasó fue que en el Magdalena, pues había la compañía eh, que pues era dueña de todo el sector bananero de gran parte del mundo, ¿sí? La Fruit Company. Entonces ellos básicamente pues tenían muchísimo mercado y las condiciones laborales de la época no eran muchas y ellos tenían bastantes empleados que habían traído de varias regiones del país. Entonces en esa época se estaban dando como conocimiento de las revelaciones laborales que estaban teniendo los trabajadores, los obreros del país, y pues los de esta empresa pues no fueron la diferencia y también empezaron a luchar y pues a pedir más garantías laborales, puesto que no tenían educación, las condiciones laborales eran muy pésimas, la alimentación, entonces, y sus familias pues también estaban un poco mal por toda la situación, entonces empezaron como a hacer huelgas, a levantarse en huelgas, hicieron un pliego de peticiones, se lo mandaron al Estado, el Estado no dijo nada, y el Estado se fue a ayudar a la compañía, y la compañía pues era estadounidense, entonces se mandaron al ejército, mandaron a hombres de Boyacá que no pertenecían al Magdalena, puesto que los de Magdalena no iban a rebelarse contra el pueblo, entonces mandaron a gente de Boyacá y a soldados de otros municipios, de otros departamentos, con el fin de parar este acontecimiento. Digamos que los obreros
no pensaron que las fuerzas militares fueran a disparar y siguieron protestando y pues la orden fue que se diera de baja a todos los que estuvieran ahí. Entonces mataron, digamos que la cifra no es exacta, lo que data es que fueron alrededor de 1000 personas, pero hay otros que dicen que 5000, otros que 3000. El ejército realmente dio muy poca información al respecto porque pues es un tema que no, pues que dañaría la imagen que se tiene del ejército, ¿no? Pues digamos que tampoco es la mejor, pero pues se dañaría aún más. Y finalmente empieza el periodo presidencial de López Pumarejo, que pues es el presidente que tiene como clave la revolución en marcha, que es uno de los temas principales de nuestro programa académico, y de lo cual hablaremos en la próxima sesión. Como taller, deben investigar sobre las reformas de la Constitución de 1886 que se hicieron desde su firma hasta 1934, que fue hasta donde hablamos. Digamos que una de ahí fue la reforma que tuvieron que hacer para la venta de Panamá. Ahí les suelto un dato. Entonces tienen que ustedes investigarlas, no son muchas, saquen las más importantes y por favor hacen un audio y me lo envían por medio de WhatsApp explicando cada una de ellas con sus propias palabras. No quiero que lean y pues ustedes saben que se nota cuando lo están leyendo, ¿no? Entonces quiero que con sus propias palabras me cuenten cuáles reformas encontraron y qué entendieron de cada una de ellas. Espero se encuentren muy bien, espero que pasen buen día y nos vemos en nuestra próxima sesión. Que estén muy bien.